Bien, pues ahora vamos a la charla de Gabriel Ruiz Hernández, quien está en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, en Juriquilla, Querétaro, quien nos va a hablar de las hipersuperficies semirriemannianas con dirección principal canónica. Buenas tardes, muchas gracias Oscar por la presentación y muchas gracias a los organizadores, también a Luis Alias por la invitación. Entonces quiero hablar también decir que es un gusto participar nuevamente en el encuentro conjunto, aunque ahora sea de manera virtual, lo importante es continuar una tradición. Entonces voy a hablar de este tema que se enmarca en la teoría de subvariedades, una teoría clásica. Entonces, una hipersuperficie, a partir del hecho, una motivación es que una superficie inmersa en una variedad de Lorentz o una variedad semirriemanniana en general no necesariamente tiene una dirección principal. Las direcciones principales, recordemos que son vectores propios del operador de forma. Entonces, en el caso riemanniano siempre existe, pero en el caso lorentziano no necesariamente existe la dirección principal. Así que suena llamativo considerar hipersuperficies que sí tienen dirección principal y que además esa dirección principal es especial, que nosotros le vamos a llamar dirección principal canónica. Es una dirección principal especial en el sentido que esa dirección principal de la hipersuperficie vamos a pensar que es un vector propio no degenerado, que es la parte tangente de un campo Z en el ambiente. Entonces vamos a tener una variedad lorentziana o semirriemanniana que va a ser nuestro ambiente. Allí dentro tenemos una subvariedad o hipersuperficie inmersa. Y vamos a suponer que la parte tangente del campo Z del ambiente, su parte tangente a lo largo de la subvariedad, en este caso hipersuperficie, vamos a pedir que sea no degenerado, es tipo luz o tipo tiempo. Perdón, tipo espacio, tipo tiempo. Y el campo Z del ambiente no va a ser arbitrario, sino para poder decir cosas, tiene que tener ciertas propiedades. En la literatura primero se estudiaron los zetas paralelos y después en trabajos conjuntos con Oscar Palmas consideramos el caso, Oscar propuso el caso de campo cerrado y conforme, que vamos a estudiar. Y con eso podemos extender algunos resultados que existían para el caso Z paralelo, un campo paralelo en el ambiente. Ese es un trabajo basado en la tesis de maestría de Adrián García de Minovi, que se graduó hace varios años, pero que este trabajo lo rescaté recientemente. Entonces, algunas propiedades básicas que queremos ver en esta charla. Con respecto a estas hipersuperficies con dirección principal canónica, veremos que están foliadas por geodésicas intrínsecas a la hipersuperficie. También veremos que las superficies de ángulo constante son ejemplos que aparecieron históricamente primero en la literatura, las cuales tienen dirección principal canónica, las superficies de ángulo constante, también llamadas superficies hélice. Y por otra propiedad, precisamente en codimensión 1, para una superficie de codimensión 1, en un espacio de curvatura constante, digamos en un espacio lorentziano de curvatura constante. Si mi superficie tiene tanto dirección principal canónica como curvatura media constante, entonces vamos a ver que necesariamente la superficie tiene que tener una simetría. Ya con todas esas restricciones, ambiente de curvatura constante, la superficie con curvatura media constante y además con dirección principal canónica. Entonces todo eso nos lleva a que admite un campo de Killing, mi superficie tiene un campo de Killing ortogonal a la dirección principal canónica. Este Killing, no tiene por qué haber una
Para los que han escuchado el término, no es una acción polar, sino que por eso no. Pero es como lo análogo a una superficie de revolución, en el sentido que una curva perfil se puede ir generando la superficie, en este caso cuando la acción sería polar, pero en general no tendría por qué ser así, es simplemente un campo Killing que es intrínseco a la superficie. Entonces, un poquito de notación que iremos recordando donde la utilicemos, pero digamos, en un primer vistazo, pues vamos a fijar que n va a ser una variedad semi-riemanniana o de Lorentz, según lo aclaremos. El z va a ser un campo en el ambiente. M va a ser una subvariedad o una hipersuperficie no degenerada, en el sentido que la métrica que hereda del ambiente es una métrica no degenerada. Y D va a querer, es la conexión del ambiente, conexión de la visita del ambiente, nabla la conexión de la superficie, la subvariedad, o según lo que tengamos. Y el campo ortogonal a lo largo de la subvariedad o la hipersuperficie, este se va a aplicar más para hipersuperficie. Lo vamos a denotar por Xi. Y el operador tiene un operador de forma asociado de la inversión de M en N con respecto a un campo normal. Alfa, la segunda forma fundamental, nabla per la conexión de las normal de M dentro del ambiente N. Y con respecto al campo Z, nos va a interesar tener su descomposición en la parte tangente a la hipersuperficie o subvariedad y su parte normal. Entonces, el campo del ambiente tiene su descomposición, dado que las superficies o la subvariedad es no degenerada. Es una notación clásica de teoría de superficies, de subvariedades. Y aquí está el campo Z que vamos a considerar, es un campo cerrado y conforme, que es una generalización natural de campos paralelos, salvo que campos paralelos ya no existen en space forms, en espacios modelo, pero sí existen, como veremos, campos cerrados y conformes, así que nos permite ampliar el ambiente al considerar campos cerrados y conformes por esta razón. Entonces son aquellos campos del ambiente Z, tales que existe una función del ambiente, una función phi, tal que la derivada con la conexión en cualquier otra dirección, lo que queda es un múltiplo de la dirección en la cual estamos derivando para todo campo, para cualquier dirección. Entonces, claramente si phi es la función constante 0, z sería un campo paralelo, es un caso particular. Entonces, ahora vamos a ver que en efecto los espacios de curvatura constante, los ambientes de curvatura constante los admiten. Entonces, para ello observemos que el espacio semieuclidiano de índice arbitrario tiene un campo radial, el cual se puede probar que es un campo cerrado y conforme, y la función phi correspondiente va a ser la función constante 1, es lo que cumple el campo radial. Entonces, el espacio semieuclidiano admite un campo, el campo radial es cerrado y conforme. Después resulta que si tenemos una propiedad general, si tenemos un campo cerrado y conforme en una variedad y tenemos una hipersuperficie umbilical de esa variedad ambiente, pues resulta que la parte tangente del campo cerrado y conforme, su parte tangente a lo largo de M, resulta ser también cerrado y conforme. Lo cual no pasa en general, aquí se necesita. Digo, a lo mejor está sobrada la condición, pero para lo que queremos es suficiente. Entonces, automáticamente una hipersuperficie umbilical de un ambiente con un campo cerrado conforme va a heredar un campo cerrado conforme también, la hipersuperficie umbilical, simplemente tomando esa parte tangente a lo largo de la hipersuperficie. Para probarlo, uno realiza los cálculos, la hipersuperficie umbilical superado de forma satisface esta relación por definición. Entonces, cuando uno calcula la conexión de la hipersuperficie,
en la parte tangente y a lo largo de cualquier otra dirección de en la hipersuperficie, pues uno obtiene que efectivamente es un múltiplo de la dirección en la cual estamos derivando y se puede dar quién es ese múltiplo, depende de esta curvatura principal que aparece en el operador de forma y depende de la función phi asociada al campo z cerrado y conforme del ambiente. Entonces, esto es un cálculo directo de teoría de subvariedades y esta igualdad demuestra que ZT, parte tangente, que es un campo en la hipersuperficie umbilical, resulta ser cerrado y conforme. Entonces, pues ya está, porque los espacios de curvatura constante, los spaceforms, pues son hipersuperficies, los podemos pensar como hipersuperficies umbilicas en un espacio semi-euclidiano, así que heredan el campo cerrado y conforme del campo radial del espacio semi-euclidiano. Lo proyectamos tangentemente, de manera tangente en el spaceform correspondiente al visualizarlo como una hipercuádrica y pues tenemos automáticamente campo cerrado y conforme en un ambiente de curvatura constante. Después, en general, un campo cerrado y conforme, digamos que sí tiene propiedades muy geométricas. Por supuesto, vamos a trabajar con nuestros campos. Todos nuestros campos que estoy mencionando van a ser no degenerados. No pueden ser tipo luz en ningún punto. Son siempre no degenerados para poder, digamos, usar la teoría clásica de sus variedades. Y al ser no degenerados se van en las mismas propiedades que el caso riemanniano. Si tenemos el campo, esta primera propiedad nos dice que el campo cerrado y conforme de nuestro ambiente tiene norma constante en direcciones ortogonales al campo mismo. ¿Sí? El campo paralelo siempre es constante en todo el ambiente. Este solo es constante en direcciones ortogonales al mismo campo. Y además ahí es integrable primero las curvas integrales de z resultan ser geodésicas del ambiente. Entonces, al igual que un campo paralelo me da geodésicas del ambiente, también el campo cerrado y conforme. Y finalmente, otra propiedad interesante es que me genera una distribución ortogonal que es integrable y las hojas son umbilicas. Es decir, hay hipersuperficies del ambiente que son ortogonales al campo Z del ambiente y esas hipersuperficies son umbilicas. Todo esto es gracias a que Z es no degenerado. Bueno. Después está la definición relevante del título de la charla, de la dirección principal canónica. Apareció en el 2009 por Frankie Dillon y sus colaboradores. Entonces un campo, digo, lo definió con campo paralelo, es totalmente análoga. En el caso general del campo cerrado y conforme, pues se dice que en el ambiente, y si tenemos una hipersuperficie en ese ambiente, decimos que la hipersuperficie tiene dirección principal canónica de la parte tangente de ese campo del ambiente a lo largo de M, la hipersuperficie M. Vamos a pedir que sea no degenerado y que sea dirección principal. O sea, vamos a pedir que este tampoco sea tipo luz en ningún punto para poder aplicar la teoría clásica. Entonces, ¿cómo construir un ejemplo de una hipersuperficie en un ambiente y que esa hipersuperficie tenga dirección principal canónica con respecto a un campo cerrado conforme del ambiente? Para ello hacemos uso de las funciones transnormales. En una variable riemanniana, una función se dice transnormal si la norma de su gradiente satisface esta relación para alguna función del ambiente. Aquí, por supuesto, todas las funciones, variedades, todas de clases infinito. Entonces, observen que esta misma relación nos dice que efectivamente el campo, este campo gradiente va a tener
tiene esta propiedad que decíamos de los campos cerrados y conformes, que tiene norma constante en las direcciones ortogonales al mismo campo. Bueno, pero bueno, esta función transnormal solo es para construir un ejemplo que va a ser una gráfica en N cruz R, que es la siguiente. Bueno, la siguiente es una foto que encontré de Frankie Dillon, que me tomé la libertad de... Yo realmente solo encontré como 2 o 3 fotos en internet. Entonces yo tuve el gusto de conocerlo en el 2012, así como conocí a varios de los colegas que están participando en este encuentro. Entonces, ¿cómo construimos usando la función transnormal? ¿Cómo construimos un ejemplo? Pues simplemente hacemos la gráfica de esa función, que esa gráfica vive en el producto. Esa gráfica en el producto se puede probar que efectivamente, digo, aquí la n puede ser cualquier variación riemanniana, la n, y que cumpla, por eso pedimos esta condición. Como n es m riemanniana, tenemos que pedir que esto no sea cero a lo largo de n. ¿Sí? Y que tampoco el mismo campo, que tampoco sea tipo luz en ningún punto, que sea un campo no degenerado, que nunca sea tipo luz, es decir, siempre va a ser espacial o temporal. Entonces, estas dos condiciones son necesarias para que esté definida esta construcción como una hipersuperficie no degenerada, la gráfica, y en este ambiente va a resultar ser una hipersuperficie con dirección principal canónica con respecto al campo paralelo del factor R. Aquí va a ser con respecto a un campo paralelo. Se puede construir con respecto a campos cerrados y conformes. En vez de usar un producto, uno podría usar un producto alabeado o warped product en inglés. Warped product se puede hacer algo parecido. Se conoce en la literatura también. Por supuesto, si queremos ver un ejemplo en el espacio de Minkowski de dimensión 3, pues toda superficie de revolución temporal, digamos, con eje de revolución el eje Z temporal, dado pues, debido a esta métrica. Entonces, todas estas superficies de revolución tipo tiempo, pues se puede probar que con respecto a la dirección Z, el campo paralelo constante en la dirección Z, esta superficie tiene dirección principal canónica. Después ahora sigue la primera propiedad, que es una caracterización de las hipersuperficies con dirección principal canónica en un ambiente semi-riemanniano. Vamos a un resultado abstracto que me caracteriza las hipersuperficies con dirección principal canónica. Tenemos un campo, tenemos un ambiente N con su campo cerrado y conforme Z del ambiente N. Entonces resulta que tener dirección principal canónica, aquí T es la normalización del Z tangente, le llamamos T. Entonces, de hecho se podría omitir, ¿no? Pero bueno, entonces T por definición es la normal, es Z tangente entre su norma. Estamos pidiendo dentro de nuestras hipótesis que Z tangente también nunca es tipo luz, así que le podemos dividir entre su norma. Y eso es equivalente a que las curvas integrales de ese campo, de esa dirección principal que esté, el ZT normalizado, las curvas integrales son geodésicas intrínsecas de N. Es equivalente a esta condición a que la dirección principal sea canónica. Que la parte tangente sea una dirección principal. Después también se puede ver que la parte normal tiene longitud constante, la parte normal está definida a lo largo de la hipersuperficie M, también tiene norma constante en las direcciones ortogonales a la dirección principal. Constante en direcciones tangentes a M, pero en direcciones ortogonales a la dirección principal T.
Y finalmente esta otra condición que yo creo que ya por ahora la dejo, que el Z unitario es una especie casi de ángulo constante, ¿no? El ángulo constante, si esta función fuera constante, esas son las hipersuperficies de ángulo constante. Esta condición me dice que esa función ángulo no es constante en todo n, pero solamente es constante en las direcciones ortogonales nuevamente a la dirección principal. O sea que digamos que es pariente, por decirlo así, de las hipersuperficies de ángulo constante, como lo veremos también más adelante. Ese es un primer teorema de caracterización. Esto me recuerda, digamos, un tema muy diferente de geometría diferencial, que son que hay una equivalencia así entre geodésicas de un campo, tangente a mi hipersuperficie, y que ese campo sea dirección principal, que son las hipersuperficies de Hopf en una variedad Keller. Las hipersuperficies de Hopf es una hipersuperficie de Hopf si su campo ortogonal es Xi, que acá la estamos llamando Xi, el campo ortogonal es la hipersuperficie cuando le aplicamos la estructura J Keller del ambiente, pues me lo manda un campo tangente, J de Xi es un campo tangente. Entonces se dice que es de Hopf si ese campo tangente es una dirección principal de mi hipersuperficie. Resulta que eso es equivalente a que las curvas integrales del campo J-Xi sean geodésicas. Digo, es más interesante esa analogía. Muy bien, entonces pasamos para ver el siguiente resultado. Por cierto, el resultado anterior es una extensión del caso riemanniano que tuvimos con Oscar Palmas y Eugenio Garnica, para el caso de hipersuperficies riemannianas. Entonces simplemente lo pasamos a caso semi-riemanniano. Y después incluso con Oscar Palmas lo consideramos en el caso de hipersuperficies temporales en un ambiente de Lorentz. No recuerdo por qué en ese momento solo consideramos hipersuperficies temporales, pero en realidad puede ser no degenerales. Bueno, entonces para el siguiente resultado va a ser acerca de superficies con dirección principal canónica y curvatura media constante. Entonces recordamos que era la curvatura media constante en un ambiente semi-riemanniano. Vamos a tener una superficie no degenerada y una variedad que en realidad va a ser de Lorentz, ¿no? Digo, aquí como es de dimensión 3, en realidad aquí bastaría poner de Lorentz sin pérdida de generalidad por la dimensión. Entonces el vector de curvatura media pues es el promedio de la traza de la segunda forma fundamental en una base TW ortogonal. Aquí estamos suponiendo que T y W son una base ortonormal. Es decir, un campo va a tener su carácter causal está dado por estas constantes que valen 1 y menos 1. Epsilon T y Epsilon W es el carácter causal de estos dos campos no degenerados. Entonces, en una base no degenerada, la traza se calcula de la manera usual. Y entonces, que tenga curvatura media constante significa pues que H, que este vector de curvatura media H, al hacer producto contra Xi, un campo normal, la hipersuperficie, esta debe ser una función constante. ¿Sí? Entonces, esto es curvatura media constante. Podemos pensar si quieren que M es conexa. Un breve recordatorio cómo se define el vector de curvatura media. Entonces, este es el resultado. Este resultado viene también desde una generalización. Primero fue un resultado con Oscar Palmas y Eugenio Garnica para una caracterización de las superficies de Delaunay y de R3. Que las superficies de R3 con dirección principal canónica y curvatura media constante son las superficies de Delaunay. Esa es la caracterización. Y esto, digamos, después en otro trabajo con Antonio Di Scala del Politécnico de Torino, obtuvimos esta otra extensión para caso riemanniano y aquí lo pasé, digamos, a caso lorentziano.
Sí, es una adaptación al caso lorentziano, cuidando todos estos temas del carácter causal. Entonces, es importante que no tenga puntos umbilicos. Entonces, tenemos el ambiente es un space form lorentziano. Entonces, tengo una superficie no degenerada. Entonces, este es el espacio de Sitter anti de Sitter. Y podemos considerar el espacio de Minkowski también. Mención 3. Cualquier superficie no degenerada, tipo espacio, tipo tiempo. Supongamos que tiene tanto dirección principal canónica con respecto a un campo Z del ambiente, que sabemos que existe, curvatura constante, tiene dirección principal canónica y tiene curvatura media constante. Entonces lo que demostramos es que, acuérdense que como tiene dimensión 2 la superficie M y tiene una dirección principal en la dirección T, aquí T vuelve a ser la dirección, la parte normal de ZT, la parte ZT normalizado, es este T, es la dirección principal. Como ya hay una dirección principal no degenerada por hipótesis, pues el ortogonal a esta dirección vuelve a ser otra dirección principal, así que es diagonalizable, no importa que sea tipo tiempo. Va a ser diagonalizable, lo probó de forma porque ya tenía por hipótesis una dirección principal no degenerada, que es este. Entonces tiene dos direcciones principales ortonormales, que son T y W, son las direcciones principales ortonormales que me diagonalizan. Entonces esta función, cada uno y cada dos son las curvaturas principales, cada una es la curvatura principal para T y cada una es la curvatura principal para W. Como no hay puntos umbilicos, uno se puede construir esta función. Y resulta que este vector es cerrado conforme a la superficie, pero lo ortogonal a este, que es la otra dirección principal, con el mismo factor, resulta ser un campo Killing. Entonces, esta es la simetría, que es la generalización, ¿no? En el caso del espacio de Minkowski, nos quedan las superficies de Delaunay, y en otro ambiente pues tiene esta simetría, que no tiene por qué haber una curva perfil que se va moviendo y va generando la superficie. Eso es lo que uno se podría imaginar cuando hay un campo Killing, pero no siempre va, no en todos los casos va a ser así. Entonces, totalmente esta historia viene desde aquella generalización de las superficies de Delaunay, aquella caracterización. ¿Cómo se demuestra? Pues simplemente lo que hay que hacer, lo difícil de la prueba fue construir esta función. Para construir esta función fue realmente a mano, de manera intuitiva, digamos, un poco de suerte para encontrar esa función. Resolviendo la ecuación diferencial que nos da, que es la condición para que este múltiplo del campo, para que sea cerrado y conforme, tiene que satisfacer esta ecuación diferencial. Y efectivamente se puede demostrar que esa función va a cumplir esas condiciones, pero esa función fue construida, digamos, a mano, de manera intuitiva. Y como dije, ¿no? Un poco de suerte, cumple las condiciones y esa es la prueba. No, lo difícil es construir la función. Después, finalmente, el último tema que quiero tocar son las variedades de ángulo constante o sus variedades hélice, que la generalización natural al caso semi-riemanniano y una subvariedad no degenerada, pues es que la parte tangente que tenga norma constante, distinta de cero, ¿no? Que no sea tipo luz, para poder aplicar la teoría clásica, como he dicho. Esa es la generalización natural. No es que exista un ángulo tal cual en cualquier ambiente, sino que simplemente es el concepto que se generaliza. Se puede analizar en qué casos se tiene una interpretación geométrica, en qué tipo de ambientes, ¿no? Por ejemplo, si la variedad es tipo tiempo, el ambiente es lorentziano, si es riemanniano, pues siempre va a haber interpretación geométrica. Pero aquí solamente es una generalización del concepto. Entonces, simplemente era esto ya lo usaba realmente, que Z se descompone en su parte tangente, parte normal, esas partes tangentes y normales las podemos normalizar y tenemos esta descomposición de Z.
Y eso equivale, todo esto es equivalente en el caso de hipersuperficies a que esta función sea constante, que es lo que se llamaría la función ángulo. Solo que en un caso cualquiera semi-riemanniano no es que tenga interpretación geométrica, pero digo, se le puede llamar igual función ángulo. Y para el caso de hipersuperficies es equivalente a que sea de ángulo constante. Entonces resulta que estas subvariedades tienen dirección principal canónica porque satisfacen que su operador de forma que el campo T es una dirección principal con valor propio 0 y efectivamente esto prueba que aquí el Z ya lo vamos a cambiar, ya solamente va a ser paralelo, ya no va a ser cerrado y conforme, solo es paralelo. Entonces esta propiedad es la que nos dice que son efectivamente ejemplo las hipersuperficies, en el caso de hipersuperficies de ángulo constante resultan ser de dirección principal canónica. Y finalmente, el último resultado es una caracterización para las superficies de curvatura media constante en una variedad de dimensión 3 de Lorentz. En general, no tiene por qué ser de curvatura constante, solamente la superficie tiene curvatura media constante y es de ángulo constante. Aquí se perdió la hipótesis, pero M es de ángulo constante. Se puede demostrar que siempre son planas. En cualquier ambiente lorentziano, si es de ángulo constante y curvatura media constante, entonces es plana. Entonces, si la dimensión 3 siempre son totalmente geodésicas, pero si la dimensión del ambiente es mayor a 3, mayor o igual a 3, digo mayor de 3, se necesitan otras condiciones. Si el ambiente tiene curvatura no positiva, entonces si la superficie es tipo tiempo, también es totalmente geodésica en cualquier dimensión para n. Nuevamente, si es espacial y el ambiente tiene curvatura no negativa, entonces también es totalmente geodésica. Para dimensión 3 siempre son totalmente geodésicas con estas dos hipótesis, curvatura media 0 y de ángulo constante. Bueno, ya estoy en el tiempo, así que agradezco su atención. Era lo que quería platicar. Aquí un poco de referencias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Gabriel por su presentación. Y bueno, como dice, nos pasamos un poquito del tiempo, entonces vamos a dejar las preguntas para la sesión de dudas. De nuevo, muchísimas gracias, Gabriel. Gracias. Un placer.